Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista. Los saluda Alberto Pinillos, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Viviu Pao TV. Culminamos una semana de la entrevista correspondiente a hoy, viernes 3 de marzo. Iniciamos este importante diálogo el día de hoy para conocer cuáles son las expectativas de desarrollo económico para la región en el presente año. Hemos invitado al presidente del Instituto de Economía y Empresa, el señor Francisco Huerta. ¿Cómo está, señor Huerta? Bienvenido a la entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Gracias por la invitación y encantado de conversar sobre temas económicos. Muy bien. En su calidad de presidente del Instituto de Economía y Empresa, ha hecho importantes revelaciones. Hay un estudio que nos muestra una mirada bastante panorámica y con mucha expectativa de lo que va a ser el desarrollo económico para este año y también lo que ha sido el año anterior. Coméntenos en términos generales, señor Huerta, cómo estamos, cuáles son las expectativas de desarrollo económico en estos tiempos de pospandemia para la región La Libertad. Bueno, la Libertad representa el 6,1% de la población y el 4,3% del producto, es decir, el ingreso per cápita de la población de La Libertad, el ingreso por persona, es más o menos el 72% del ingreso promedio nacional. Estamos por debajo de la línea, como también estamos en indicadores de pobreza e informalidad. El año pasado, la economía nacional creció 2,7%, mientras la economía regional creció muy por debajo de ese nivel. No obstante, la buena performance de las exportaciones de minerales, que llegó a casi 1.700 millones de dólares y creció 3,5%, y las exportaciones agroindustriales, que llegaron a 1.955 millones de dólares, aumentando 12% respecto al 2021. Es decir, esos dos motores, la economía del oro y la economía agroindustrial, son los que están jalando la economía, pero otros sectores todavía no recuperan su nivel prepandemia. Por ejemplo, en el caso de los 5 sitios turísticos, el más importante, la Huaca y el Sol y la Luna, la cantidad de gente que ha recibido en el 2022 es poco más del 20% de gente respecto a la que recibió los visitantes el año 2019. Suben con respecto al 21, claro, porque es lógico que suban, porque la economía se va recuperando, van abriendo los espacios, la gente se puede reunir, pero comparado a prepandemia es el 20%, con el agravante de que el año 2019, de cada 10 visitantes a la Huaca, el Sol y la Luna, 22 eran extranjeros. El año 22, de cada 100 visitantes, 10 nada más son extranjeros. Y sabemos que el extranjero tiene el ticket más alto de consumo, más o menos, en general gasta un extranjero $150 versus los 50 o 40 que gasta un Turista nacional. Un turista nacional doméstico, ¿no? Entonces, todavía hay sectores que se están recuperando, y eso vino a agravarse con las interrupciones que hubo en enero, etcétera. Llovió sobre mojado, no fue la tormenta perfecta. Ahora, para el 2022, si las cosas no vuelven a haber efectos perturbadores políticos, perturbaciones económicas, financieras, la economía debe crecer este año, la economía de La Libertad, poco más de 2%, casi el doble del año pasado que creció, y va a estar parecida a la tasa de crecimiento de la economía nacional. En la economía nacional, que creció 2,7, va a crecer 2,2, por ahí va a crecer menos del año pasado.
En cambio, la economía regional, que creció menos, menos del 1%, va a crecer más o menos 2%. Es decir, la economía nacional va a crecer parecido a la economía regional, en parte por rebote estadístico. Sin embargo, esperamos que las exportaciones mineras y las agrícolas, agropecuarias, que son el motor, continúen, ¿no? Continúen, pero en un ambiente más estable, más predictible, y ya comiencen a expresarse las actividades de turismo, de comercio, de servicio, de transporte, que todavía están a un 80% de prepandemia. El gran problema que está sucediendo ahora es la inflación. Los salarios nominales, toda la gente que entraba, de cada 4 personas que entraban al mercado informal de post pandemia, 3 casi se iban al sector informal y 1 al formal. Por eso es que la informalidad ha subido, la productividad de la economía ha caído y los salarios caen, porque el sector informal no solo no tienes pensiones, etcétera, derecho de salud, etcétera, sino que también te pagan menos. Entonces, yo conozco varios casos que ganaban antes 2.500, 3.000, ahora están en el informal ganando 1.500, 1.600 y trabajando más horas. Entonces, ¿qué pasa? Que la economía, lo que no se nota, no se siente todavía, pero está ahí está en la vida económica, pero no se traduce con evidencia. Ha aumentado la informalidad a casi 76%, ha aumentado el subempleo, o sea, el cachueleo. ¿Por qué? Porque ha aumentado los ingresos, la gente trabaja en 2 lugares, corre en la mañana, corre en la tarde, por ahí 2, 3 horas, vende algo, etcétera, etcétera. Y el deterioro de la calidad de empleo es muy evidente. Y como si eso no fuera poco, nos acompaña por el lado del consumidor una tremenda inflación. En febrero la inflación fue casi 0,6, 0,58 en un solo mes. Así es. Y justo le iba a preguntar, perdón que le interrumpa, señor Huerta, sobre la inflación, porque obviamente que las amas de casa, que son las que, como se dice, van a los mercados y están administrando siempre los pocos recursos que tienen, se han visto afectadas por el incremento de los primeros productos de consumo, llámese el pollo, que es un alimento, la proteína que más se consume aquí en la región La Libertad. ¿Cómo entender estos incrementos en los productos de primera necesidad, señor Huerta? Sí, correcto. La inflación venía descendiendo hasta diciembre. En la región anualmente estuvo 10,2, 9,8, 9,9, ya fue bajando a casi 8,6, 8,7 en diciembre. Viene enero, comienza a subir por las interrupciones de la carretera aquí en Virú, en Chao, y sube en febrero también en los últimos 10 días por el tema principalmente del pollo. Entonces, esa inflación, además que es alta, golpea más a los que menos tienen, porque, por ejemplo, los alimentos y el transporte, en un ingreso promedio en la economía, sumando todos los ingresos y dividiendo entre las personas, representa casi el 45% de su canasta. Se le va de cada 100 soles de presupuesto, 45 soles en alimentos y se va en transporte. En cambio, en las personas que tienen más bajito ingreso, ese 45 se convierten en 55. De las menores ingresos, 55, 58 se va a alimentos y transporte. Y los rubros de alimentos es uno de los que más ha subido. Por eso se dice que la inflación es el impuesto más regresivo porque afecta a los que menos tienen. Este año, esta subida de los pollos ha obedecido a principalmente una escasez de insumos, y luego también y eso genera obviamente menor oferta. No es que el consumo de un momento a otro la gente se le ocurrió comer más pollo. El consumo de pollo está creciendo, la industria avícola está creciendo 2,5, 2,8 el año pasado. O sea, una tasa de crecimiento casi el doble del crecimiento de la población. Claro, lo que ha habido es escasez de alimento para el pollo, ¿verdad? Porque es, llegaba la soya procedente del sur de Bolivia y no había acceso por las carreteras porque estaban tomadas, bloqueadas por estos grupos de personas que habían cometido actos vandálicos en ese momento.
Es correcto, esa escasez de insumos generó restricción de oferta y subió, pero eso es agravado también por la cadena de comercialización que no es eficiente, porque la cadena hace con más distorsiones, los precios rapidito suben, cuando algo, el dólar, el maíz amarillo duro, lo que sea, pero demoran en bajar, cuando ya la causa ya desapareció, demoran en bajar, ¿no? Entonces, esa simetría entre las subidas y el alza, porque los mercados no funcionan adecuadamente, le da su ingrediente adicional al poder adquisitivo de la población. Entonces, como la población, su consumo baja, felizmente el pescado está barato, ¿no es cierto? Son 50, 2 soles el kilo Claro. Hay alternativas. Hay alternativa de sustitución para evitar ser golpeado, ¿no? Entonces, eso ayuda. Pero también las empresas de algunos sectores son golpeados, no solo porque su consumo cae, porque el poder adquisitivo cae, la gente se ve obligada a dejar algo para pasar a otro, y ya enfrenta restricciones de financiamiento, los bancos se están poniendo más duros para refinanciar deuda, miran 2 veces a las cuentas financieras de las empresas, la tasa de interés está subiendo, entonces el panorama requiere pues tranquilidad, predictibilidad social, política, económica para que las empresas puedan volver. Aquí es bueno tener una agroindustria como La Libertad, agroexportador, que absorbe más del 10% de la fuerza laboral de toda la región, o sea, es fuerte. Imaginemos cuando Palo Redondo comience a funcionar, va a representar 18 o 20% de las fuerzas laborales. Eso esperemos, ¿no? Que se retome esa culminación de esta obra tan importante, la represa de Palo Redondo. Finalmente, señor Huerta, ¿es probable que estos precios, esta inflación en los precios de primera necesidad de consumo diario se puedan incrementar? ¿De qué va a depender de que suben o se estabilicen? Bueno, estimamos bien que en enero subían los precios, era evidente, y esperamos que caigan los ingresos, los precios en febrero. Se podía anticipar, pero no se sabía el impacto que iba a tener la restricción que tú mismo has descrito, los insumos del sur, etcétera, que afectó porque no había muchos stocks, de repente las empresas agrícolas no tenían muchos stocks para poder soportar esa escasez, y eso hizo de que paraliza la oferta de insumos, y como no, seguramente no había stocks, ya tuvo que comprar a otro precio y eso levantó, ¿no? Entonces, eso hace que la economía, esperar que mejore este año, eso hace que los precios han subido. Ahora, estos son impactos temporales. Cuando uno conversa con los agricultores, le digo, ¿cuánto vas a crecer este año? 3%, me dice. No más, no esperan mucho. El año pasado 2,7, 2,8. Este año 3, o sea, su oferta se va a mantener. ¿Por qué? Porque la demanda no se mueve. Entonces, si en ausencia de shocks de oferta, escasez de insumos o que sube el maíz amarillo duro en el mercado internacional que no ha subido, el maíz amarillo se ha mantenido, nosotros importamos el 73% del maíz amarillo duro, y cuando el maíz amarillo duro sube 10% afuera, el precio del pollo en la canasta, en la mesa familiar, sube 5%, la mitad del aumento del precio del maíz amarillo. Entonces, con un consumo bajo, constreñido por las condiciones económicas, por una oferta que responde, que no está muy optimista con el consumo, en el caso avícola y en general en otros productos, los precios deben tender a caer, ¿no? Deben caer en los próximos días, debe estar cayendo, pero repito, mucho demoren, sube muy rápido y baja, va a depender mucho de la estabilidad económica, ¿no? Va a depender también mucho de la estabilidad política y social, ¿verdad? Porque si se van a avivar estos actos vandálicos en las vías, en la Panamericana, en los accesos al sur o en Lima, va a generar mayor complicación en la parte económica. Es correcto, la economía es inestable, es vulnerable, no solo los shocks externos, sino los shocks internos, como los que tú mencionas, y tenemos un puente que no somos vulnerables, paralizan el puente de acá de
de Virú y nos paraliza no solo a Libertad, sino a Lambayeque, Piura, ¿no? Que es un tránsito así obligado. Es, a la macrorregión norte. Ahí hay que trabajar fuerte, vías alternativas, vías desnivel, para no ser vulnerables y evitar, pues, ¿no? Y la autoridad que actúe con firmeza en el marco de la ley para evitar que haya estos desmanes, porque hacen daño, y al más chiquitito le hacen más daño todavía. Por ¿no? supuesto. Muy bien. Muchas gracias al economista Francisco Huerta por su participación en la entrevista. Muy amable. Hasta otra próxima oportunidad. Muy bien, Beto. Hasta otro momento. Gracias. Buenas tardes. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en la entrevista.